Bienvenidos a este video académico donde presentaremos un análisis narratológico de la obra El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Este análisis ha sido realizado y ahora es presentado por Jorge Armando Rivera Herrera y mi persona Jennifer Alejandra Vázquez Rodríguez, estudiantes activos de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje y Literatura. Para dar inicio proporcionaremos algunos datos bibliográficos del autor. Alejo Carpentier fue un destacado escritor cubano, nacido en Lausana, Suiza. Nace el 26 de diciembre de 1904 y fallece en París, Francia, el 25 de abril de 1980. A pesar de nacer en Suiza, la familia Carpentier se estableció en La Habana entre los años de 1908 y 1909, lo que vinculó estrechamente con Cuba desde muy temprana edad. Fue hijo de un arquitecto francés y una profesora rusa. Carpentier inició luego sus estudios de arquitectura en los años de 1921, los cuales abandona 2 años después para destacarse como periodista y en el ámbito de las revistas, trabajando así en publicaciones de revistas como Hispania, Social y también en la revista Carteles. En 1924, fue nombrado jefe redactor de la revista ya mencionada Carteles. Por otro lado, en 1927, Carpentier fue encarcelado por su actividad política en oposición al dictador Machado, lo que llevó ciertamente a abandonar Cuba en los años de 1929, para luego establecerse finalmente en París. Así, en Europa, Carpentier entró en contacto con la vanguardia artística, especialmente con el surrealismo, y colaboró con otras revistas como Revolution Socialist de André Breton. En 1933 publicó su primera novela, pero fue El reino de este mundo la obra que en realidad marcó su madurez literaria. Asimismo, en España entabla amistad con los poetas de la generación del 27, tales como Pedro Salinas, Rafael Alberti y Federico García Lorca. Prosiguiendo con el contexto histórico, Seymour Menton cataloga una cantidad impresionante de novelas históricas en una lista que se inicia con El reino de este mundo, publicada en 1949. Pero es el año de 1979 la fecha en que, según él, comienza realmente el actual ciclo de la nueva novela histórica de América Latina, iniciado por Alejo Carpentier con El arpa y la sombra. Para este autor, dentro de los factores que podrían explicar la nueva novela histórica, este auge de la nueva novela histórica en América Latina, está la cercanía de la celebración de los 500 años del descubrimiento, efeméride que hace volver los ojos a lo que ha sido la historia de esta América y que motiva a los escritores a mirar en esa historia, buscando temas para sus novelas. Para María Cristina Pons, el auge en la producción de novelas históricas de fines del siglo XX en Latinoamérica responde en buena parte a un sentimiento de desazón por el fracaso de las acciones libertadoras de los años 50 y 60. Los años 60 son una década de crisis política. Se da la dogmatización de la Revolución cubana y el distanciamiento del grupo de vanguardia. Fracasan las guerrillas urbanas y resurgen las dictaduras militares. Se quiebran el optimismo y la utopía de un nuevo orden. Se da también un desencanto entre los intelectuales. Así como la década de los años 70 es para Latinoamérica una época de crisis política, el decenio de los 80 es el de la crisis económica. Se experimenta un decrecimiento económico tras el fracaso de la industrialización por la sustitución de importaciones,
Simultáneamente se da un proceso de transnacionalización económica y de homogenización de la política y la cultura. Frente a esto surgen movimientos de resistencia, los grupos ecologistas, feministas, homosexuales. Se empieza a dar la ruptura de paradigmas con la caída de los grandes discursos, el liberalismo, el marxismo, la historia. La posmodernidad trae una nueva sensibilidad estética, la modernidad inconclusa entra en crisis y según María Cristina Pons, en este marco histórico, regional y global, surge la novela histórica de finales del siglo XX, testigo de la creciente distancia entre las promesas del capitalismo y la realidad del presente histórico en que se enclavan. El arpa y la sombra es la historia de la canonización que no pudo ser. Es el relato del proceso a que fue sometida la figura del descubridor de América, para convertirla en un referente católico mundial, ecuménico. Esta propuesta de canonización es rechazada por la misma institución de la que había partido, ya que es nada menos que un papa quien propone la postulación de Colón, respaldado por el papa que le sucede, y que será por fin el tribunal dedicado a juzgar dichas postulaciones en el Vaticano el que niegue el acceso al santoral al descubridor de América. Por tanto, la novela se plantea como un diálogo entre dos momentos históricos bien distintos. Cronológicamente es el primero de ellos el siglo XV y la biografía de Cristóbal Colón, narrada en primera persona, que ocupa la segunda parte de la novela, la titulada La mano. Este contexto histórico se encuentra enmarcado o rodeado por dos momentos muy concretos del siglo XIX. El primero de ellos, el que abre la novela bajo el título de El arpa, nos sitúa en 1864, en el momento en que el Papa Pío IX se dispone a estampar su firma en el documento que dará luz verde al proceso de canonización de Cristóbal Colón. El segundo momento, hacia 1890, nos introduce en el tribunal que en el Vaticano decide denegar tal solicitud. El arpa y la sombra es una novela dividida en 3 secciones. El título recoge la primera parte y la última, llamándose la segunda La mano, de forma que los 3 bloques están de alguna forma parafraseando o ejemplificando el texto tomado de la leyenda áurea que abre la novela. En el arpa, cuando resuena, hay 3 cosas: el arte, la mano y la cuerda. En el hombre, el cuerpo, el alma y la sombra. La primera parte, el arpa, expresa la resonancia mundial cósmica, la que quiere el autor, del descubrimiento de América, recogiendo el momento en que a Colón se le abrió la posibilidad de conseguir un título más alto. Esta primera parte se abre con unos versos del Salmo 150. Loado sea con los címbalos triunfantes, loado sea con el arpa. La novela comienza con la descripción detallada de la salida de su santidad Pío IX de la Basílica de San Pedro, después de una ceremonia litúrgica con toda la majestuosidad del protocolo vaticano. El Papa llega a sus aposentos y se enfrenta a un documento que necesita su firma. Este documento autoriza la apertura de la causa de canonización de Cristóbal Colón por una vía extraordinaria, dado el tiempo transcurrido desde su muerte y la falta de ciertos respaldos biográficos requeridos por el derecho canónico. Pío IX duda en firmar y recuerda cómo surgió la idea de canonizar al descubridor. En esta primera parte, mediante flashbacks, se narran las peripecias de la juventud del Papa. Conocemos así que Giovanni Maria Mastai Ferretti, nacido en una familia noble en decadencia,
fue requerido una vez ordenado sacerdote por Monseñor Nuzzi, delegado apostólico en Chile, para una misión delicada. Esta misión consistía en establecer nuevas relaciones entre la Santa Sede y el recientemente independizado Chile, y en evitar la implementación de medidas liberales en el país. Giovanni María viaja al Nuevo Mundo, donde la misión diplomática fracasa, tras ser reemplazado el directo chileno Bernardo O'Higgins por Ramón Freire. De regreso a Roma, el futuro Papa reflexiona sobre las tierras y las personas que deja atrás, y se le ocurre que lo ideal, lo perfecto, para fortalecer la fe cristiana en ambos mundos y como antídoto contra las ideas filosóficas que muchos seguían en América, sería un santo de culto ecuménico, que tuviese un pie en este continente y el otro en Europa, abarcando con la mirada ambos hemisferios. Ahora, ya en la cátedra de San Pedro, Pío IX siente que tiene la oportunidad de llevar a cabo esta antigua idea. Considera que el tiempo transcurrido justifica la apertura del proceso por una vía excepcional, y basándose en la biografía de Colón, escrita por el conde Rosely de Lorgues, que describe detalladamente sus virtudes cristianas, decide firmar el decreto que autoriza la apertura de la instrucción y el proceso. Pío IX recuerda que Colón, como él, pertenecía a la Tercera Orden de San Francisco, y que fue un franciscano quien, una tarde en Valladolid, recibió la confesión general del almirante. La segunda parte, La mano, relata cómo el almirante llegó a pulsar por primera vez esas nuevas cuerdas, esto es, la génesis de la idea y la realización del descubrimiento, rodeado tanto de gloria como de miseria. Esta segunda parte se abre con la cita de Isaías 23:11, que dice: extendió su mano sobre el mar para trastornar los reinos. En esta sección, Cristóbal Colón, en su lecho de muerte, en una modesta pensión de Valladolid, espera la llegada de un fraile franciscano que ha de confesarlo. El fraile está en las cercanías de la ciudad y mientras lo buscan, el moribundo Cristóbal Colón repasa su vida y evalúa sus acciones en preparación para la confesión, confiando en que no saldrá bien librado. Por último, en la tercera parte, La sombra, 3 siglos después de su muerte, el propio Colón, como una sombra, presencia el desarrollo del proceso que abarcará con sus pretensiones de alcanzarse ese otro grado de gloria. Esta tercera parte se abre con una cita de la Divina Comedia. ¿No me preguntas qué espíritus son estos que estás viendo? Como se plantea 3 siglos después de su muerte, el espíritu de Colón, la sombra, asiste al proceso que determinará sus aspiraciones de alcanzar este grado de gloria, de santidad. El invisible, Colón, entra en la Basílica de San Pedro, en aquel palacio de maravillas que para él iba a ser hoy el Palacio de Justicia, para presenciar el inicio de su causa de beatificación. Pasa por la Lipsonoteca, que es donde se guardan las reliquias de los santos, y escucha a su conservador y a un seminarista hablando de él. Avanza hasta la sala donde los miembros del tribunal se reúnen. Se encuentran el presidente, los jueces, el promotor de la fe, el fiscal de la causa, también conocido como el abogado del diablo, el postulador, el protonotario civil de la Congregación de Ritos y su acólito. Defiende la causa del proceso León Bloy y los impugnadores de la leyenda negra de la conquista española. Testifican en cambio en su contra Víctor Hugo, Julio Verne, Fray Bartolomé de las Casas y Alfonso Lamartine, quienes respectivamente acusan a Colón de ser un mal cosmógrafo, de haber tratado de traficar con esclavos,
de haber calumniado a los signios calificándolos de caníbales y de haber tenido relaciones ilegítimas con una cierta Beatriz, que le dio un hijo. Terminadas las alegaciones, se procede al escrutinio. Con un solo voto a favor, la postulación de canonización es denegada. El espíritu de Colón, lleno de tristeza, se encuentra nuevamente en la plaza de San Pedro. Allí se le aparece otro espíritu, Andrea Doria, el gran almirante de Venecia y Génova, quien le explica que ambos pertenecen a la categoría de los invisibles, aquellos cuya fama los mantiene presentes solamente en la memoria colectiva. Al enterarse del resultado del proceso, Doria comenta que era predecible, recitando versos de la Divina Comedia que critican a los genoveses. Después de despedirse de su amigo, Colón queda solo en la plaza ante las columnas de Bernini, donde finalmente se disuelve en el aire, convirtiéndose en uno con la transparencia del éter. La siguiente sección corresponde al análisis de los elementos narratológicos en la obra en estudio. El análisis aplicado da cuenta de la existencia de dos narradores, explicados a continuación. El narrador 1, identificado en la primera y tercera parte, puede tipificarse de la siguiente forma. Por su conocimiento es de tipo equisciente, porque narra los acontecimientos en tercera persona y además solo conoce los pensamientos, ideas y sentimientos de uno de los personajes de la historia. Para el caso de la primera parte, exclusivamente de Mastai Ferretti, convertido posteriormente en Pío IX, y en la tercera parte del invisible, Cristóbal Colón. Su focalización es de carácter externa, puesto que narra los acontecimientos desde una perspectiva exterior, accediendo a los pensamientos y sentimientos de uno de los personajes. Por su participación es heterodiegético, ya que no participa directamente en la historia, contándola desde una perspectiva externa. Y por su nivel narrativo es extradiegético, en el sentido que se ubica en el primer nivel narrativo centrado en una parte de la historia principal. Tal es el caso del inicio del proceso de canonización y la resolución final. Se presentan en esta lámina dos muestras textuales que respaldan la clasificación realizada. Por otra parte, el narrador 2, localizado en la segunda parte de la obra, se identifica con el mismo Cristóbal Colón en su lecho de muerte. Por su conocimiento es de tipo protagonista, porque sabe todo de sí mismo, es el protagonista de la historia que narra, la cual cuenta desde una perspectiva personal y subjetiva. Su focalización es de carácter interna e individual, puesto que el conocimiento de la historia, de lo que cuenta, está limitado por la experiencia y la subjetividad. Por su participación es autodiegético, ya que narra la historia de la cual es protagonista en forma de un monólogo interior, penetrando en la interioridad del personaje. Y por su nivel narrativo es extradiegético, en el sentido que narra parte de la historia principal, la correspondiente a sus acciones réprobas y embustes para concretar sus viajes. Esta historia la cuenta como memoria, son parte de su pasado, pero está ligado al presente, en el momento en que se encuentra esperando a su confesor. A continuación se presentan fragmentos textuales que respaldan la clasificación realizada. A continuación exploraremos los personajes de la obra, no sin antes reconocer la gran habilidad del autor como enciclopedista, lo que se refleja no solo en su profundo conocimiento histórico y en la precisión de sus fechas, sino también en la inclusión de personajes históricos relevantes. Este aspecto hace, por lo tanto, de este apartado en realidad
un apartado muy amplio, pues vamos a encontrar numerosos personajes. Sin embargo, nos enfocaremos exclusivamente en los dos principales de la obra en cuestión. Así, el primero es el Papa Pío IX, quien se presenta como un personaje protagonista y redondo, pues se da cuenta de él todo un desarrollo complejo y también de este se da una profundización psicológica. En cuanto a su caracterización, hay que mencionar que ésta se construye tanto directamente a través de sus propias alusiones como indirectamente a través de sus acciones y de las deducciones que como lectores podemos ir reconociendo en el desarrollo de toda la historia. Asimismo, su caracterización es de manera interior, pues no solo conocemos de su apariencia física, sino también toda su psique gracias a la perspectiva del narrador. Asimismo, su caracterización va a ser analítica, ya que se desarrolla de manera continua a lo largo de toda la obra, en lugar de presentarse de forma sintética. Lo mismo ocurre con el personaje de Cristóbal Colón, otro que es principal y redondo en la obra, cuyo desarrollo y psique también exploraremos pues, detalladamente en lo que se desarrolla la narración. Su caracterización se presenta tanto de manera directa como indirecta, profundizando también en aspectos psicológicos y analizando sus conflictos personales. Al igual que el Papa Pío IX, su caracterización también será interna, permitiéndonos así entender no solo su apariencia física, sino también el mundo interior de este personaje muy relevante. Además de estos personajes centrales que ya conocimos, también encontramos un extenso, pero en realidad extenso, elenco de personajes secundarios que van a tener la característica de ser planos y también sintéticos, algunos de los cuales funcionan en masa, como es el caso de los marineros que acompañan a Colón en su viaje y también de los nativos americanos que este navegante encuentra. Es de señalar que la mayoría de estos personajes son figuras históricas y en nuestras diapositivas destacaremos a los reyes católicos, por ejemplo, y también a Rodrigo de Triana y pues muchos más. Las diapositivas a continuación muestran algunos de ellos. Respecto a la relación entre el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado, el estudio de la obra da cuenta de las siguientes variantes. El tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado coinciden, como puede apreciarse en el primer fragmento textual. Y en otras partes de la narración, el narrador se sitúa en el presente para contar hechos ocurridos en el pasado, como evidencia la segunda muestra textual. En cuanto al comienzo y orden de la trama, esta inicia in media res, con la presentación del decreto de canonización a Pío IX. Desde el punto de vista técnico, el tiempo de la diégesis puede clasificarse en diegético, referencial y psicológico. El tiempo diegético, aunque mayormente emplea conjugaciones en pasado, al poner de manifiesto su conducta viciada y acciones pretéritas, en ocasiones se utiliza el tiempo presente y futuro. El tiempo referencial. Hay muestra de uso de un tiempo referencial que señalan datos de la historia real, como por ejemplo fechas y eventos históricos. Se presenta como ejemplo un fragmento que da cuenta de la fecha
del traslado de los restos de Cristóbal Colón y también cuando Pío IX encarga la elaboración de la biografía de Cristóbal Colón. El tiempo psicológico está evidenciado en la carga emocional y el conflicto interno en su pensamiento. El primer fragmento da cuenta de ello al presentar la angustia de Cristóbal Colón en su lecho de muerte, mientras que el segundo representa la desilusión de no haber alcanzado el título de gloria. En lo concerniente a las relaciones de orden temporal se abordan a continuación la prolepsis y la analepsis. La prolepsis se manifiesta cuando se anticipa un evento futuro dentro de la narrativa. Esta se evidencia en el fragmento al plantear un posible obstáculo en el proceso de canonización de Colón, al mencionar la posibilidad de que el abogado del diablo cuestione la falta de respaldos biográficos necesarios para otorgarle la aureola. La analepsis consiste en hacer una retrospectiva en el tiempo para recordar un evento pasado dentro de la historia. En el fragmento citado se hace referencia a un recuerdo del Papa sobre el momento en que Colón confesó sus pecados a un sacerdote franciscano en Valladolid. Las relaciones de duración tienen por objeto comparar el tiempo que se dedica en el discurso para narrar una acción y el tiempo real que ocupa la misma en la historia. Estas provocan que el tiempo de la historia se acelere o se retrase. En la pausa, la larga descripción de la majestuosidad ceremonial vaticana hace que se suspenda el tiempo de la historia en beneficio del tiempo del discurso. En el segundo caso, la elipsis ha suprimido lapsos temporales, 2 días en el caso de la muestra que nos ocupa, donde lo elidido por el narrador no aporta esencialmente al desarrollo y sentido de la trama. Por otra parte, la escena se observa en la confesión de Colón a manera de diálogo, de monólogo interior, y en el juicio del tribunal en forma de diálogos insertos. En cuanto al resumen, algunas de las partes de la historia tienden a ser condensadas para presentar lo esencial para el desarrollo de la historia, como se muestra en el fragmento. El narrador también recurre al análisis, a este tipo de relación temporal, para destacar un acontecimiento o representar el tiempo psicológico, como el desasosiego y la perplejidad en la noche que se hacía inalcanzable, que da cuenta el fragmento presentado. En cuanto a las formulaciones temporales, el análisis da cuenta de la formulación singular, circular, inmóvil y simultánea. El tiempo singular, el uso del pretérito simple del indicativo, es el más común en la historia. Con el uso de este tiempo se alcanza mayor dinamismo y agilidad en la narración. El tiempo circular da cuenta de rutinas. Su uso no es frecuente en la obra. El tipo de formulación temporal de carácter inmóvil se usa dentro de la historia para marcar tajantemente el fin de algún suceso, como se presenta a continuación. El invisible se diluyó en el aire que lo envolvía y traspasaba, haciéndose uno con la transparencia del éter, y con ello concluye la historia que se narra en la obra. El tiempo simultáneo puede evidenciarse en el monólogo del protagonista, desvelando su estado psicológico del presente. En
cuanto a los cronotopos, exploraremos en primer lugar el Palacio Apostólico del Vaticano, el cual se caracteriza por ser concreto, cerrado y privado, reservado exclusivamente para algunos privilegiados. Este es un lugar histórico y a su vez es lujoso, y pues juega un papel muy crucial en la obra, ya que parte de toda la narrativa se desarrolla en su interior, proporcionando pues un escenario explícito y también detallado. De la misma forma, tenemos el patio de San Damaso, que contrasta al ser un espacio pues abierto y externo, aunque este se encuentra ubicado dentro de los confines del Palacio Apostólico, ¿verdad? Es también pues un lugar privado, es explícito y de igual forma es lujoso. En este se llevan a cabo también deliberaciones religiosas y decisiones cruciales para la beatificación y canonización de Colón. Es de reconocer que ambos cronotopos adquieren una gran relevancia en la obra, al ser los escenarios donde se discuten pues estos aspectos fundamentales de la religiosidad y de las decisiones relacionadas con la canonización de Cristóbal Colón. Otro de los cronotopos son las Islas Descubiertas de América, el cual según su tipología evidentemente es externo, abierto, concreto, explícito y dinámico. Este espacio es uno de los más influyentes dentro de la narración, ya que en él pues se ejecutan y se desarrolla la mayoría de acciones del protagonista Cristóbal Colón, junto pues a los nativos que encontró. Esto demuestra los momentos del descubrimiento y también la violencia y la explotación que los conquistadores llevaron a cabo. Asimismo, tenemos como cronotopo la Capilla Sixtina del Palacio del Vaticano y esencialmente la Lipsonoteca, el cual es una sala donde se resguardan tanto huesos, dientes, uñas o bien aquellas reliquias que pertenecían a los santos. Este, según su tipología, es interno, es privado, es lujoso, es concreto e imaginario. ¿Por qué añadimos que es imaginario? Porque justo en este cronotopo se da la presencia de aquellos personajes que se presentan en forma como de espíritu y por tal razón consideramos añadirlo como imaginario. Asimismo es abierto y es explícito. Pasando a las técnicas narrativas, tenemos en primer lugar el flujo de conciencia. Entre las ocasiones más notables del flujo de conciencia dentro de la narrativa se encuentra el decaimiento y la desesperación de Colón al encontrarse con una isla donde no se encontró esta piedra del oro, ¿verdad? Este suceso lo lleva pues a expresar sus pensamientos de una forma obsesiva y también desenfrenada por dicho metal, produciendo pues un vaivén en realidad determinado de ideas sin control. Es decir, Colón, al no encontrar lo que tanto buscaba, que era el oro, cae en un estado de flujo de conciencia que lo lleva a la desesperación y también a la pérdida del control de sus ideas. Asimismo tenemos la técnica del collage, que en realidad la narración no emplea directamente tal técnica, ya que no desarrolla la narrativa utilizando diferentes estilos o géneros discursivos, tales como cartas o bien apuntes. Sin embargo, dentro de la historia se hace mención y alusión a múltiples cartas y pues relaciones, aunque no se visualiza el contenido de estas.
Lo más cercano a esta técnica son las citas que se presentan a versos de canciones, poemas u oraciones religiosas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se ve la siguiente muestra, donde es un fragmento de un coro. Tenemos la perspectiva absoluta como técnica narrativa, que se manifiesta cuando el personaje protagonista narra la historia desde su propia visión, desde sus propias creencias y pues desde sus propias convicciones de lo que él considera como verdad. Un ejemplo de esto es cuando el personaje, Cristóbal Colón, está convencido de que ha llegado a una tierra firme con múltiples riquezas, entre ellas pues una abundancia de oro y también de piedras preciosas. Sin embargo, no fue así, ¿verdad? De manera similar, el personaje entonces cree firmemente y quiere hacerse creer y hacerle creer a los demás que ha descubierto el paraíso terrenal, cuando en realidad no fue ni cercano a esto, ¿verdad? Y por último tenemos como técnica narrativa el flashback, que consiste en aquella técnica que permite realizar saltos en el tiempo para recordar eventos importantes o relevantes para la historia. En este caso se utiliza en múltiples ocasiones. Sin embargo, la mayor muestra de flashback es cuando la narración del Papa Pío IX se interrumpe con la historia de los viajes de Colón, es decir, la secuencia cronológica que se llevaba da un retrocedimiento del siglo XIX, es decir, de la historia del Papa, al siglo XVI, os decía, caer a la historia de Colón. En cuanto a la intertextualidad, en el texto se puede notar intertextualidad de grado medio y máximo, con un amplio uso de citas, de hipotextos, alusiones y pastiches. La intertextualidad más notable en cuanto a citas es con la Biblia, Séneca y los diarios del almirante. El uso de la Biblia funciona como justificación religiosa de la empresa de Colón, comparándose con personajes bíblicos y presentándose como depositario del cumplimiento de las promesas veterotestamentarias, como se evidencia en los fragmentos que presentamos a continuación. Así como con la Biblia, Colón lee la tragedia de Medea al modo de un autocumplimiento profético. Es también frecuente el empleo de citas del diario del almirante, ya sea para hilar la narración ficticia o para dar relevancia a determinados aspectos de la narración. También usa Colón para apoyar sus profecías textos apócrifos, como Pseudo José, Pseudo Daniel y el Tratado de Artemidoro de Éfeso. Tomando de base estos libros, cuyos títulos alude Carpentier, los aventureros buscaban legitimar sus empresas de descubrimiento y conquista. Las confesiones de San Agustín son también un modelo para la escritura en primera persona y una manera de revelar las propias culpas desde una perspectiva religiosa. En cuanto a la carnavalización, la ironía y la parodia como recurso novelesco no solo contribuye a desmitificar eficazmente la figura de Colón, sino que se carnavaliza toda la burocracia del Vaticano y el propio proceso canonizador, como se puede evidenciar en los fragmentos que aparecen a continuación.
Pasando al siguiente apartado, nos dirigimos a la corriente teórica en la que se sustenta la historia. En este caso decidimos ubicarlo en la teoría de la relatividad, pero es de reconocer que El arpa y la sombra de Alejo Carpentier no se posiciona completamente en una corriente teórica específica. Sin embargo, esta podría ser comprendida desde la teoría de la relatividad, en el sentido de que los personajes han de presentar diferentes puntos de vista relativos de lo que fue el descubrimiento de América. Por ejemplo, por un lado, evidentemente tenemos el punto de vista del Papa Nono, quien percibe tal acontecimiento como un acto realmente importante para la difusión de la fe cristiana, al punto de otorgar una canonización por tal hecho. Y desde otra dimensión o perspectiva se encuentra la visión del mismo Cristóbal Colón, quien pues no tenía ningún tipo de interés religioso en el viaje, sino más bien era un interés económico y por intereses de su empresa o el labor que tenía como navegante. Es decir, vemos por acá básicamente dos puntos de vista o dos dimensiones desde donde observar el acontecimiento del descubrimiento de América. Y finalmente tenemos las conclusiones estéticas, donde El arpa y la sombra es una novela en realidad de gran valor literario, principalmente por la manera tan particular en que Alejo Carpentier evoca un momento histórico de gran impacto en la historia de toda América, pero este lo hace a través de la carnavalización, es decir, de esta manera tan particular, mediante la ironía y la parodia como recurso novelesco para desmitificar la figura de Colón y también para carnavalizar toda la burocracia del Vaticano y por supuesto del propio proceso de canonización. Además, la obra también adquiere valor al integrar lo maravilloso con el realismo histórico, lo que convierte en realidad a la novela bastante rica y experimental en su contenido. Y finalmente, no se debe de ignorar el valor que se le atribuye por su uso de un amplio mosaico de técnicas narrativas, como ya pudimos ver, y también por el extenso listado de personajes históricos que enriquecen y documentan la obra. Esto pues evidentemente como característica propia del mismo autor como un enciclopedista. Y eso vendría a ser todo el análisis narratológico. Agradecemos que hayan visto el video y también la atención prestada.